Buenos Buenos días, días. Moisés. Buenos Buenos días, días. Elba. Sí, los únicos que prendemos la cámara. Pero bueno, ahí estamos. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Hola, Moisés, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, eh, Vamos a empezar, creo ya. Son las 9:03. Eh, yo soy un poquito pesado para empezar, y siempre empiezo casi a la hora. Eh, pero me imagino que los demás van a estar entrando en breve. Muy bien. Hoy día vamos a hablar acerca de la remisión de artículos científicos a revistas de la especialidad. Este es un taller dirigido fundamentalmente al equipo de la Facultad de Comunicación de la UCIL. Sin embargo, también está abierto a otros docentes o administrativos que deseen conocer un poco más acerca de este proceso, ¿no? Muy buenos días, profesora, ¿qué tal? Espero Buenos días, que a usted, gracias, buenos días, un gusto verla. Eh, igualmente. sí, igualmente. Espero que la información, el intercambio de ideas, sobre todo las experiencias sean útiles, ¿no? Bastante útiles para mejorar nuestro ratio, ¿no? Porque no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, la marca del Sevier, que es una de las marcas que estaban asociadas a Scopus. De hecho, el Sevier es una de las empresas, uno de los socios de- que maneja Scopus. Los ratios de las revistas, los ratios de aceptación son de normalmente menos del 10%, ¿no? Y estos ratios así de bajos, normalmente no se deben, normalmente no se deben a la calidad del artículo, sino a la forma en que el artículo está ordenado, maquillado, ¿no? Desarrollado. Entonces, este tema es bien curioso porque efectivamente hay protocolos, hay manera, hay estrategias, hay criterios que nos ayudan un poco a tener los artículos que estamos desarrollando dentro de una mejor posición o dentro de una mejor colocación. Entonces, un poco es observar esos criterios, esas estrategias, para determinar la mejor manera de colocarlos. Definitivamente todos tenemos que hacer el circuito completo, es decir, podemos empezar por Latindex, podemos buscar un cielo, y luego vamos viendo un Scopus en Q4, en Q3. Hay gente que hace esto más rápido, aunque muchas veces es porque nosotros nos asociamos, ¿no?, con otros autores con un poquito más de experiencia, y ellos nos ayudan a colocarnos también. La ventaja de esta práctica es que mientras colaboremos adecuadamente con el artículo y nosotros seamos coautores, igual estamos puntuando para efectos de RENACIC. O sea, RENACIC nos va a poner puntos por estar en un artículo, así seamos los únicos autores o así seamos 3, 4, 5 autores. Por ese lado, eh, siempre es bueno tomar ese factor en cuenta. Pero también es saludable y es muy bueno poder también ser los autores principales de un artículo. Ese es un aspecto que para efectos de capitalización de imagen también ayudan bastante. Bueno, eh, cuando surgió la idea de realizar este taller, me hizo recordar un poquito a este cómic que se llama Insert Life Here. Es un cómic súper antiguo en realidad, ya tiene sus años, que nos habla acerca de los procesos de avance académico. Este joven, ¿no?, hizo su carrera, luego hizo su maestría, estaba contento con su maestría, de pronto se imagina con un doctorado ahí en la pared de su oficina, y cuando se ve la representación de lo que significa obtener un bachiller, que es como subir una montaña, ¿no? Lo vas haciendo en 5 años, en 4 años, depende. La maestría, que es como salir de tu zona segura y adentrarte en un mayor conocimiento.
Y el doctorado, que es como la versión agravada y gigantesca de esa maestría, ¿no? Porque realmente quien decide seguir avanzando en este camino va a enfrentarse a retos cada vez mayores. Por supuesto, esto es análogo también a nuestro desarrollo académico, ¿no? Creo que no existe una persona que no haya hecho una tesis que no se haya sentido mal consigo misma en algún momento, ¿no? Cuando los asesores les dicen, oye, esto está mal, esto corrígelo, esto de acá. En realidad es así. Esto es todo un proceso que nos genera retos a lo largo del tiempo. Y vamos, que con lo que pasó con nuestra tesis es más o menos lo que pasa con el artículo también. Tenemos un artículo ya terminado, estamos contentos porque nos salió bonito, está muy chulo el artículo, pero de pronto vemos que la revista a la que queremos enviar tiene una serie de formatos y protocolos que son un poco distintos. Entonces la experiencia se repite. Y no tenemos otra alternativa que adaptarnos a esas condiciones, ¿no? Porque la revista normalmente va a tener como tres etapas así de desarrollo que son las que determinan que el artículo vaya a ser publicado. La primera es con una persona, normalmente, ¿eh? Normalmente, pero eso depende de las personas que estén, de cuántos estén subidos en el barco de la revista, ¿no? Pero la primera persona que lo va a ver es alguien que va a ver que la revista tenga el formato que la revista pide. No se está fijando todavía si el artículo es bueno, si es malo, si es espectacular, nada. Está viendo solamente el formato. Entonces se imaginarán que muchos artículos bien hechos, o sea, bien constituidos académicamente, son rechazados desde el primer momento, solamente por la parte de formato. El segundo momento es el más interesante, porque ahí es cuando asignan a un editor o el editor de la revista ve si este artículo tiene aptitudes, digamos, para ser publicado. En cuanto a aptitudes, no solamente se refieren a los méritos del artículo, sino también a la cercanía o afinidad que tiene el artículo respecto del tema, ¿no? O sea, respecto del tema que estamos presentando. Para ponerles un ejemplo. Hace poco colaboré en un artículo eh, que era de lingüística, ¿de acuerdo? Sobre un término de una lengua amazónica. Y lo mandé bueno, lo mandé con la autora principal a una revista de lingüística en Estados Unidos, que estaba interesada en temas de lenguas americanas. Entonces uno dice, bueno, ya, lenguas americanas, Amazonía. Amazonas también es América, ¿no? Aunque en la lengua norteamericana, Américas usualmente se refiere a la parte norte. Y nos respondieron, ¿qué tal Yolanda? Muy buenos días. Nos respondieron casi inmediatamente, casi inmediatamente es una semana, ¿no? Señalando que el artículo está muy interesante, pero que más bien debería enviarse a una revista con carácter antropológico. Y nos dio un nombre incluso, ¿no? Lingüística y antropología, algo así era el nombre de la revista. Entonces lo buscamos y efectivamente tenía otro perfil, ¿no? Entonces, hay revistas que nos van a decir en esta segunda etapa, eh, sí pero no. O sea, está interesante y todo, pero no va con nosotros, ¿no? Simplemente. O hay revistas que tienen su propio formato donde simplemente dicen no reúne las condiciones, ¿no? Y eso desalienta, pero eso no es motivo para guardar el artículo para siempre, sino pensar en otra alternativa. Y hay algunos, como en este caso, que nos dicen, nos parece muy interesante, pero quizás podría ir a una revista con este otro perfil, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que tratar de analizar muy bien a dónde lo estamos enviando,
como cuando vamos a una entrevista de trabajo y una de las primeras cosas que se nos piden, que son un poco obvias, pero siempre son importantes, es averiguar la posición de la empresa a la que estamos postulando, ¿no? O sea, qué vende, cómo está posicionado en el mercado, cuál es su perfil, cuáles son sus características corporativas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con las revistas va a pasar lo mismo. Incluso muchas revistas tienen una declaración de envío, o sea, de instrucciones para autores, de perfil de la revista, y uno dice, oye, lo que yo tengo acá encaja perfectamente, ¿no? Entonces, y cuando le envías te dice que, ¿sabes qué? No es compatible con con las líneas. Entonces hay que mirar dos cosas. Hay que mirar la declaración de la revista, sus instrucciones para autores, esas dos cosas, pero además hay que mirar los artículos que se están publicando en esa revista, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasó con este caso? Si mandamos un artículo a una revista de lingüística y vemos que las publicaciones son más bien puristas o son más bien enfocadas en una sola lengua o son más bien enfocadas en un solo territorio, entonces probablemente, más allá de la calidad del artículo, este asunto vaya a ser rechazado. Entonces, esa es una premisa, ¿no? Los ratios de rechazo de las revistas muchas veces pasan primero por un tema de formato y segundo pasan por un tema de afinidad entre lo que nosotros presentamos y lo que los editores esperan. Ese es el segundo momento y el más interesante. Normalmente cuando un editor manda un artículo a pares, ahí ya tenemos un 70% de la batalla ganada. Porque si nosotros ya cumplimos con nuestra misión de hacer un trabajo consistente, entonces lo más probable es que los pares nos vayan a aprobar o de repente nos vayan a aprobar con observaciones, pero ya es un asunto un poquito más protocolar. Si el artículo tiene algunas fallas, pero fallas que pudimos prevenir a la hora de elaborarlo, entonces allí sí nos estamos jugando un poco el tercer momento, ¿no? Cuando los pares nos van a decir el veredicto. Entonces, esos tres momentos son los que de alguna manera van a determinar si el artículo se publica o no. Y el otro también cuándo se va a publicar, ¿no? Pero eso ya, antes de hablar de cosas deprimentes, vamos a continuar hablando de cosas que nos ayuden. Es que te pueden decir, oye, tu artículo está muy bueno, ¿no? Pero se va a publicar en el 2024. Y la revista, si está muy pedida, muy demandada, lo va a hacer. Y te pueden preguntar, ¿lo publicamos en el 2024 o lo retiras? Entonces uno ya tomas tu decisión, ¿no? Pues casi siempre lo más recomendable es aceptar, ¿no? Salvo que el artículo haya perdido vigencia, haya perdido actualidad. Y en esos casos, en los que ha perdido vigencia y actualidad, pues no, quizás no convenga tanto, ¿no? Quizás convenga colocarlo de otra manera o publicarlo de otra manera también. Este, lo malo es que esta es una tendencia no peruana, sino mundial. Se está valorando mucho más los artículos científicos que los libros, ¿no? Y los que son de humanidades, ¿no? Y de ciencias sociales saben perfectamente que la tradición siempre ha sido publicar libros. O sea, la tradición es, publicas tu libro, pasan 2 años más, publicas otro libro, publicas una segunda edición si tu libro ha tenido éxito, ¿no? Esa ha sido la tradición. Mucha gente ha hecho su perfil académico fundamentalmente con libros, pero por alguna razón estratégica, pragmática también, por el tipo de discurso que se presenta y la forma en que se va constituyendo la investigación cada vez más acelerada, se está dando mucho más privilegios, ¿no? A los artículos científicos. Y particularmente ustedes saben que Scopus y Web of Science son las bases de datos que acaparan la atención de la gente, ¿no? Todos quieren publicar en Scopus y en Web of Science en la posición más rankeada posible, ¿no? Entonces, esto es una carrera. La hemos escuchado varias veces en diferentes
posts, blogs y espacios académicos con el mensaje, ¿no? Publica o muere. Prácticamente ese es el mensaje. Lo he visto muchas veces presentado en diferentes espacios. Hay también críticas a las bases de datos, porque muchas veces se dice que las bases de datos pues trabajan mucho el aspecto comercial y bueno, tiene algo de razón, tiene algo de sentido, pero son los espacios en los cuales, a los cuales podemos ingresar con esfuerzo y con estrategias. Entonces, aquí vienen los primeros insumos, ¿no? Primero vamos a hablar un poco de la identificación de las revistas en Simago y MIAR, que es un índice de la Universidad de Barcelona, muy útil, por cierto. Simago seguramente muchos de ustedes lo conocen. En Simago están las revistas que están indexadas en Scopus o indizadas en Scopus, ¿no? La palabra indexada es un anglicismo, pero ya mucha gente lo ha utilizado y se ha masificado, ¿no? El término español es indizada, ¿no? Pero, en fin, por pragmática podemos aceptar las dos. El segundo punto que vamos a ver son marcas o criterios a tomar en cuenta. Y el tercero es la construcción del perfil de investigador, ¿no? Particularmente en lo que es el investigador RENASIC, ¿no? Que es lo que también nos interesa. Ya, ¿qué pasa con Simago? Simago es un espacio, uno de los primeros espacios que vamos a consultar cuando pensemos en una revista Scopus. ¿Por qué razón? Porque si nosotros, ya lo tenía aquí. Si nosotros entramos a Simago y nos dicen, oye, por si acaso, hay una revista en la que quisiera que publiques y tal, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es entrar aquí y ver si esta revista está considerada, ¿no? Entonces, pones el nombre de la revista, le pones el buscador y vas a observar la coincidencia de nombres, ¿no? Porque muchas revistas se pueden llamar de la misma manera. Entonces, su H-index está en 11, lo cual es... hay revistas que tienen 200, ¿eh? Pero 11 no es malo, ¿eh? Por cierto, es bastante decente. Aquí se ve quién lo publica, la Universidad de Indiana, el campo a que apunta la revista, que en este caso es lengua y lingüística, pero también antropología y lingüística y lenguaje, pero de las ciencias sociales. Normalmente viene con el homepage, o sea, con la página, que es una página bastante noventera, por así decirlo, pero es una revista, ¿no? Y por si acaso, no todas las revistas tienen sistemas de envío. Esta, por ejemplo, cuando quiere recibir un artículo, me mandas el correo simplemente con el artículo y ahí lo vamos conversando. Otras sí tienen un sistema como el OJS, ¿no? O el sistema del Elsevier, que son sistemas estandarizados donde mandas la versión sin nombres de autor ni nada. Y otras como esta que simplemente mandame el correo con el artículo y vemos. Bueno, normalmente en Simago va a aparecer también la declaración de a qué campo apunta la revista. A veces es una declaración un poquito escueta y hay que hacer una segunda mirada, que viene a ser, primero, ver about the journal, ¿no? Luego, lo segundo es submissions o instrucciones para autores. Como ven, son instrucciones en este caso muy escuetas. Normalmente estas instrucciones son de 3, 4, 5 páginas. Y obviamente también ver los artículos publicados, ¿no? Que como ustedes ven aquí, los artículos publicados están distribuidos de una forma un poquito antigua, ¿no? Ahí están los nombres de los artículos, los autores y las sumillas. Acá, por ejemplo, llama la atención que no hayan colocado, por ejemplo, las palabras clave, ¿no? Que también es un indicador importante. Bueno, este es otro punto que también nos interesa mucho. Hay revistas que tienen una fila, hay revistas que tienen 2 filas, hay revistas que tienen 3 filas. Entonces, ¿cómo leemos esto? En la primera fila dice antropología.
O sea, la revista tiene un enfoque en antropología. Empezó en Q3, siguió en Q3 durante varios años. Aquí tuvo una pequeña caída, fue Q4, luego estuvo en Q2, ¿no? Y finalmente se ha mantenido en Q3. Ahora, por alguna extraña razón, hay dos rubros que se llaman lengua y lingüística y lenguaje, es lo mismo. Y en ambos casos está en Q2. Entonces, si publicas un artículo en antropología, en esta revista, tu artículo va a estar en Q3, en el cuartil 3, ¿no? Y si tu artículo está en lengua y lingüística, va a estar considerado en Q2, ¿no? Un poco de eso va un poco el asunto, ¿no? Entonces, es importante esto porque hay revistas que tienen diferentes rubros o niveles de, digamos, rubros disciplinares, y estos rubros disciplinares van a marcar una diferencia, ¿no? Entonces, siempre que nosotros veamos una revista posible, hay que pasarla por este tamiz, ¿no? Buscamos otra revista, una revista en lengua española, y vemos aquí. Esta tiene índice H6, tampoco está mal. La declaración en español, y vemos que esta revista ha tenido una alternancia, ¿no? Ha estado entre Q3 y Q4. Ahora, más allá de eso, también Simago nos presenta revistas similares, ¿no? Por lo menos que en términos de metadata tienen perfiles similares. 40% de coincidencia, 36, 34, cómo han ido las citaciones, que eso es un factor importante también porque las citaciones son lo que determinan que una revista esté en una o en otra posición. Muchas revistas incluso copian este widget en su propia página web, ¿no? Lo van colocando y esto permite que haya una información inmediata. Si entramos a la página, ¿no? Esta revista va a tener un perfil un poquito más ordenado, más moderno, ¿no? Algunas tienen los artículos en PDF y en HTML, y se puede ver, pongamos el caso, no solamente los nombres de los autores, sino también su perfil en ORCID, lo cual es interesante. El resumen del artículo o la sumilla, cómo citar incluso, ¿no? En diferentes formatos de edición, la biografía del autor, que en este caso la revista lo pide que haya como una pequeña reseña de cada uno de los autores, y tiene todo, o sea, tiene todo muy en su sitio, ¿no? Entonces, aquí una primera impresión, sobre todo para quienes están viendo revistas y entran a una revista como esta, y una revista como esta, ¿no? Esta que parece ser mucho más sencilla y humilde, está en Q2. Y esta que se ve bastante más ordenada, está en Q4, ¿no? Entonces, la determinación de en qué posición está la revista nos la da Simago. Los mecanismos, las formas en que la revista presenta las cosas, representan una parte de los requisitos para estar en Scopus. Pero los principales requisitos tienen que ver con el proceso, ¿no? De que la revista tenga un ratio de publicaciones, que la revista siga la revisión por pares, que la revista tenga artículos con determinadas características, ¿no? Cada una va a tener diferentes formas de presentar, es decir, esta revista publica artículos de hasta 5.000 palabras. Esta otra revista publica artículos de hasta 7.000. Ayer estaba viendo una revista alemana, que publica en inglés felizmente, que tiene el rango de 8.000 a 10.000 palabras, lo cual más o menos son como 20 o 30 páginas. 20 a 30 páginas, lo cual es curioso porque la mayoría de revistas suelen pedir
no un mínimo, sino un máximo. Entonces, si la revista pide 4.000, hacer 3.500, 3.800 está muy bueno, ¿no? Es un poco la idea. Entonces, otra cosa que también nos va a servir, si es que nadie nos dice exactamente a qué revista apuntar, porque nadie me ha dado el dato de esta revista, ni mucho menos, es buscar una palabra clave, simplemente, como comunicación, por ejemplo. Entro a comunicación y me van a salir la lista de revistas de mayor a menor ranking, ¿no? Entonces aquí hay una revista latina de comunicación social, ¿no? Le he puesto en español así por un asunto estratégico, ¿no? Para que vean que no todo está en inglés. Y esta revista en español está en H16, está bastante bien, ¿no? Su página web, ¿no? No es tan, digamos, tan fachosa, ¿no? Pero, pero es una revista que está bastante arriba en el ranking y está en Q2, ¿no? Está en Q2. O sea que aplicar por tu primer Scopus aquí no es recomendable. Cuando estaba en el 2012 en Q4, sí. Ahora ya hay que pensarlo bien y hay que ver también qué tipo de artículos publican, ¿no? Aquí, por ejemplo, encuesta de análisis sobre satisfacción, uso y consumo de televisores públicos en España. Las percepciones de las mujeres periodistas sobre su trabajo, ¿no? Temas de género. La creación de Punt a Media como nuevo espacio público de comunicación. La comunidad universitaria frente a la igualdad de género, ¿no? La evolución del mercado de la televisión y el pago de suscriptores. Entonces, si nuestro artículo se asemeja a esto y aparte entramos a la información de la revista y vemos que coincide, entonces, y aparte, pues, ya estamos rankeados, entonces podríamos pensar en esta revista, ¿no? Entonces, acá tenemos 14 coincidencias solamente. 14 coincidencias con la palabra comunicación. Y acá, por ejemplo, tenemos una en Perú, que es la de la Universidad de Piura, que está en H-Index 3, que tiene su página web y que está, ojo, en Q2. De Q4 ha pasado a Q2. Esto es trabajo de editores, fundamentalmente. Cómo es que una revista ha subido de una manera así tan rápida, es por los estándares que la revista le está poniendo y por las citaciones que hay al respecto, ¿no? Entonces ahí tenemos eh, la declaración de la revista, el ranking, donde está ubicada en Simago, las diferentes indizaciones no, estas son escuelas de ediciones. Avisos recurrentes, ¿no? Cómo está esto en MIAR, cómo está en Google Académico, cómo está ubicado en Scopus. Y están los artículos. Entonces, uno diría, bueno, no son muchas las opciones, ¿no? Si solamente tengo 14 revistas que digan comunicación. De repente no son muchas las opciones que digan comunicación. Pero si ponemos como en inglés, ya no tenemos 14. Es con doble M, sí. Ya no tenemos 14 opciones, tenemos 3.071 opciones. Esa es la diferencia, ¿no? Y la primera es el rubro Communication de Nature, ¿no? Como ustedes saben, Nature es una de las revistas más importantes del mundo y tiene diferentes áreas de estudio, ¿no? En este caso, Nature tiene H-Index 365, ¿no? Y Nature no conoce lo que es estar en Q4, ni en Q3, ni en Q2, sino que todo el tiempo ha estado en Q1, ¿no? Entonces,
Si tu primer artículo, si tu primer Scopus lo quieres publicar aquí, es probable que te digan que no. Es muy probable, ¿no? Siempre hay que conocer los límites. Gracias, Mauro. Qué frío, Mauro, ¿ah? Qué frío, ¿ah? Directo al grano, gracias, Mauro. Sí. Es lo más probable. Es lo que les tengo que decir, ¿no? O sea, aquí no, todavía no, todavía no. Pero bueno, pero vamos bajando un poquito. Y eso que bajar no es bajar mucho, ¿no? Es decir, vamos a ver aquí. Estoy entrando a una revista por entrar, ¿no? Para ver. Porque incluso esta parece que es de salud, está relacionada con la salud. 48, ¿no? Pero nótese que en algunos rubros está en Q4, en otros en Q3. O sea, hay cosas elementos que son un poquito distintos, ¿no? Ah, esta de Routledge. Ya, 36 y está en Q2. O sea que esta es una revista bastante competitiva. Y el hecho de que esté en 36 indica que, o sea, aquí habría que ya tener cierta experiencia, ¿no? Porque incluso ha estado en Q1, ha tenido como un pico y luego bajó otra vez. Y esto varió, ¿no? Cambió. Bueno, otro punto aquí importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la publicación que nosotros hacemos y la condición de la revista? Así como la revista va cambiando de cuartil, nosotros también en nuestro artículo vamos cambiando de cuartil. O sea, hoy día mandamos a esta revista, supongamos que nos publican en este año, en diciembre, y la información del cuartil de 2021, porque siempre se actualiza en julio, más o menos entre junio y julio se cambian los cuartiles del año pasado. Esto pasa a Q4. O sea, nuestro artículo, que lo mirábamos bonito, ¿no? Hermoso en un Q2, ha pasado a Q4. Esas cosas pasan, ¿no? Eso es inevitable. También puede pasar lo contrario, ¿no? Puede ser que nuestro artículo pase, se publique en diciembre de este año, y en julio actualizan la revista a Q1. Entonces, salimos campeones. O sea, también pasan estas cosas. ¿Qué determina eso? Estos indicadores, básicamente el índice de impacto, las citaciones, las condiciones de la revista y cómo se va a ir colocando, ¿no? Ahora, lo que pasa también con esto es que las revistas van a empezar a utilizar estrategias de colocación algorítmica. O sea, ustedes saben que en Google, cuando queremos que nuestra página web, por ejemplo, esté bien colocada, tenemos que ser especialistas en algo. Especialistas. Y eso es bueno y malo al mismo tiempo. Porque es bueno, porque cuando van a consultar un tema específico, te van a consultar a ti, ¿no? O sea, ¿cuántas páginas de automóviles hay? Hay un montón. ¿Cuántas páginas de cajas chinas hay? Hay poquitas. Entonces, por ahí, que a pesar de que no es algo tan raro, es relativamente poco común. Y eso poco común hace que cuando alguien busque esto, tú estés entre las primeras opciones de búsqueda. Eso es lo que hacen las revistas. ¿En qué se van a fijar? Se van a fijar en el título, se van a fijar en la sumilla, se van a fijar en las palabras clave. Entonces, por eso les decía que cuando nosotros buscamos una revista para colocarnos, muchas veces tiene que ver con la parte técnica. Entonces, esta solución, les doy un spoiler, muchas veces se hace a través de tesauros. ¿Qué es un tesauro, no? Un tesauro es un espacio donde se ven palabras clave
ya sea en español, en inglés, ¿no? Acá, por ejemplo, les doy el caso del Tesauro de la UNESCO, donde hay palabras clave que son utilizadas frecuentemente en revistas. Y entonces, si tienes que elegir tus palabras clave, busca que estén en un tesauro rankeado, ya sea en español o ya sea en inglés. De esa manera vas a tener también más opciones de que te miren bien dentro de tu publicación, ¿no? Bueno, este es Simao. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Eh, Mauro, Hola, Mauro. buenos días con todos. ¿Qué tal? Hola, perdón. Cuando hablabas del H-Index, por ahí estaba revisando algunas revistas y bueno, también señalabas, ¿no? Nos has mostrado una de H-Index 6 y otra de 11. 365, 11. Sí. Y también te escuché decir, bueno, si está en 365, 200, está muy bien. Pero este H-Index, si una revista está, por ejemplo, indicaste 6, bueno, no está tan mal, está bien. ¿Cuánto debo considerar? O sea, ese H-Index, 1, 2, 3, como para decir, bueno, está bien esto, ¿no? Bueno, es un ¿A maridaje. partir de dónde? Es un maridaje, porque puedes empezar con una revista que diga H-Index 1, pero que esté, por ejemplo, en un cuartil 3 o 2. Puede pasar eso también. Ok, Son medidas, dale. son medidas distintas. Lo que pasa es que el H-Index está asociado al número de citaciones por artículo. Entonces, puede ser que haya una revista que tenga muchas citaciones y eso hace que suba en cuartiles, pero no tantas citaciones por artículo. Por eso es que el H-Index no está tan alto. Ok. Sí. Ahora, si hablamos en términos, digamos, de colocación digamos, de tu perfil de investigadora, el primer indicador que van a ver es el cuartil. Va a salir en RENACIC, va a salir para efectos de publicación dentro de un bono, si es que la universidad con la que publicas tiene bono, la UCIL, por ejemplo, no tiene bonos. eh, y, y esto va a determinar más el cuartil al H-index. O sea, son dos indicadores diferentes. ¿Son importantes? Sí, porque probablemente, si estamos hablando de una Q2, la cual está muy bien colocada y todo, pero su H-index es 36, entonces es una revista que probablemente tenga bastante rechazo de artículos. ¿Por qué? Porque está preocupándose mucho porque los artículos, las publicaciones por artículos que haya sean numerosos. Pero si está en Q2 y su H-index es 8 o 7, por ejemplo, entonces la revista tiene bastantes citaciones, pero no tantas citaciones por artículo. Por lo tanto, es una revista más democrática, por así decirlo. Y su índice de rechazo no va a ser tan alto. Entonces, o sea, yo veo este Q2 y veo este 36 y probablemente esta revista tenga un muy alto índice de rechazo. Nature, por supuesto, mucho más, ¿no? Pero esta de acá sí que va a pensarlo mucho para ingresar un artículo en su lista, ¿no? Incluso más que varios Q1s, para ponerlo un poco en perspectiva, ¿no? Muy bien. Gracias, gracias. A ti, Yolanda. Elba, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenía una pregunta. Como mi internet está fallando, por ratos me saca. Logré ver que habías hecho un listado de un ranking de revistas. ¿Podrías mostrar nuevamente cómo sacaste el ranking de las revistas? En ¿Con este qué buscador. opción? Acá, por ejemplo, le pones la palabra clave. En tu caso, por ejemplo, educación, ¿no? O education. Pongo la palabra education y me va a aparecer las revistas de acuerdo con su puntaje. Para efectos prácticos, Simago te va a mostrar sobre todo el H-index.
Aunque lo que, como le estaba comentando a Yolanda, probablemente lo que más nos interesa es el cuartil. Esta, por ejemplo, está en Q1 desde siempre, ¿no? Es una revista muy exclusiva. Claro, es la revista de APA, ¿no? El H-index es altísimo, el cuartil es Q1, y si vamos bajando, los puntajes de H-index van a ir bajando también, y algunos cuartiles, este está en 138, lo cual es bastante alto también, y esta revista sigue en Q1. Entonces, o sea, hay muchas más opciones en inglés que en español, ¿no? En el caso de una revistas de educación, estamos hablando de 1410. Y en el caso, o sea, en inglés, ¿no? Y en el caso de revistas de educación en español, digamos, ubicadas en Scopus, acá marcan 41. Probablemente sean más, ¿no? Quizás haya 49. Pero quizás haya revistas que sean de educación, pero que no estén usando tan claramente esa palabra clave. Entonces, siempre es bueno considerar la posibilidad de traducir el artículo. De nada, Elba. Muy bien. Por ejemplo, acá, ¿no? Este es de la UNED, H-index 0. O sea, esta revista no se preocupa porque sus artículos tengan un alto promedio de citaciones. Y es más, ya no está en el ranking, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esta revista. Probablemente esté en extinción. Por lo menos desde el punto de vista de Scopus, ¿no? Esta acá tiene index 1 y tiene 2 rubros en Q4 y uno en Q3, ¿no? O sea, la parte de literatura la tienen bastante mejor que lingüística y lenguaje, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta es una manera de buscar, ¿no? Esta es una manera de buscar revistas y de sopesar, ¿no? El H-index, por el promedio de citaciones por artículo, es un indicador que hace que la revista se vea más exclusiva. Y el cuartil, que determina la ubicación por el número de citaciones globales de la revista. Entonces, son dos indicadores importantes. El que nos interesa para efectos pragmáticos probablemente sea el cuartil, ¿no? Ahora, si queremos ver más a fondo, porque una revista es como comprar un auto, ¿no? Te subes, te bajas, lo pruebas, haces tu prueba de manejo y ves qué tanto rinde. El índice MIAR, que no está directamente relacionado con Scopus, o sea, acá van a encontrar revistas de todo tipo, no solamente de Scopus, sino también de Latindex, de Cielo, de Web of Science. Lo que hace el índice MIAR es fundamentalmente revisar como un escaneo de la revista. O sea, qué cosas tiene la revista, dónde está alojada, cuáles han sido sus méritos, cuáles son sus ubicaciones y todo eso, ¿no? Como una especie de evaluación un poquito más panorámica. No está cargando. No está cargando. Bueno, ahí está. Entonces, acá va a pasar lo mismo. Buscamos una revista. En este caso sí habría que pensar en tener el nombre de la revista. Y entonces nos sale, por ejemplo, a qué rubros pertenece, cuál es el país en el que está. Está en Web of Science, pero no está en Web of Science en la Core Collection, sino en la parte, en la Pre, Web of Science, ¿no? Está en Scopus, ¿ya? Y está en otros espacios, ¿no? En DOAG, en ArcSource, en Avery. Entonces, cada una de estas indizaciones, los españoles siempre dicen indizaciones, van a ir puntuando, ¿no? Entonces, está en 2 bases de datos de citas, en 2 bases de datos multidisciplinarias, en 3 bases de datos especializadas y así. Y le sale un ratio de 9.8, lo cual está bastante bien, digamos, desde el punto de vista de la revista, ya no en Scopus, sino en general. O sea, está en varios espacios y por lo tanto tiene bastante llegada, ¿no? Y esto también nos dice otra cosa, que la revista, si está en Scopus,
pero también está, por ejemplo, en DOAJ, que es una base de datos libre. Entonces, eso quiere decir que la revista es de acceso gratuito también. Porque una cosa que vamos a encontrar también es que hay revistas que están en Scopus, pero no están ni en DOAJ, ni en Latindex, ni en Cielo. ¿Por qué razón? Porque son de pago. O sea, leer un artículo de esa revista cuesta dinero. Cuesta una suscripción o cuesta que los autores tengan que pagar el APC, que es el costo por publicación. Después de un rato les comento qué es eso, ¿no? Que esto es algo con lo que también hay que tener bastante cuidado. Bueno, MIAR no es esencial para nosotros, digamos, para ver dónde colocamos un artículo, pero sí es una forma de ver, darle otra mirada a la revista si es que nos interesa observar en qué bases de datos está posicionada. Ahora, ¿de qué nos tenemos que cuidar? Hay una cuestión aquí que vamos a encontrar cuando estemos buscando revistas en Simago, por ejemplo, es el hecho de que muchas revistas nos van a pedir formatos muy diversos. O sea, nuestro artículo probablemente esté formateado en APA, ¿no? En APA 7, que es lo más estándar que hay. Pero hay revistas que en lugar de colocar una cita, por ejemplo, en APA, colocan un número. 1 entre corchetes, 2 entre corchetes, 3 entre corchetes, 4 entre corchetes. ¿Qué significa eso? Que las citaciones van a estar por orden de aparición. Por ejemplo, ¿no? O sea, nosotros mencionamos algo, generalmente una cita por paráfrasis, y ponemos un 1. Luego seguimos escribiendo y encontramos otra cita así. 1, 2, etc. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, hemos citado a un autor que se llama Ceballos, con Z. Y ese Ceballos es el 1. Entonces, en referencia, Ceballos va a aparecer en el primer lugar. Y el 2 puede ser, por ejemplo, Díaz. Díaz va a aparecer en el segundo lugar en nuestras referencias. Por lo cual vamos a tener que modificar no solamente la parte de las citas, sino también la parte de las referencias. Entonces, muchas revistas, por sus propias características, por su estética, por sus opciones editoriales, nos van a pedir condiciones que van a demandar tiempo, ¿no? 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, depende. Y hay otras marcas grandes, por así decirlo, que son las que usualmente tienen aspectos a favor y en contra, ¿no? Como siempre dicen en las clases de inglés. Nos suelen pedir formatos de publicación relativamente estándares. O sea, el Elsevier, por ejemplo, tiene algo así como your paper, your way. O sea, tu artículo, tu forma. Y entonces no pide, por ejemplo, formatos demasiado enrevesados o demasiado exclusivos. Y aparte, es como un consorcio. Y una cosa muy interesante que tiene el Elsevier es el buscador de revistas dentro del Elsevier, ¿no? O sea, ¿a qué va esto, no? El buscador de revistas del Elsevier nos permite colocar un título, colocar un abstract, o sea, una sumilla, colocar palabras clave y buscar. Y entonces el Elsevier, el Journal Finder del Elsevier nos va a decir con cuáles revistas hace maridaje tu artículo, ¿no? Claro que esto no es, o sea, como esto usa algoritmos, no es algo tan exacto, no es algo tan preciso, pero siempre hay que mirar las 5 o 6 primeras coincidencias, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, puse unos datos, ¿no? De educación a distancia en el Perú, en época de pandemia y tal, y una sumilla, ¿no? Y 3 palabras clave. Vos pones 4 o 5, no hay problema. Entonces, ¿qué arrojó esto? ¿No? Arrojó que ese artículo es compatible con, en primer lugar, con una revista llamada Computers and Education.
la cual está bastante rankeada, por cierto, aunque el match es de 2 puntos sobre 5, en realidad hay poca compatibilidad. El ratio de aceptancia de aceptación es de 7%, o sea, no la veas, ¿no? Mírala de lejos como quien miras un Audi, un BMW, ¿no? Y tus aspiraciones son más convencionales, ¿no? No la uses, no lo intentes, porque 7% es, aparte del match, es poco, ¿no? Esta tiene 15%, ¿no? Por ejemplo. Esta tiene 15 igual, ¿no? Y otra cosa, otro dato también que es bastante interesante de esto del Sevier es que nos hablan de tiempos aproximados para informar a los autores, a los postulantes autores, cuando dan la primera decisión en 4 semanas y luego se publica en 2 semanas más. O sea, es una publicación bastante rápida, ¿no? Pero así como es bastante rápida, también aquí vemos que el ratio de aceptación es bastante bajo. Entonces hay que sopesar, ¿no? Hay que sopesar qué es lo que nos conviene más. Profesora Celia. Una consulta. Sí. Con respecto al estilo, nos comentabas que en algunas revistas las citas tienen números, pero esto no es cuando el estilo es Vancouver. ¿También las revistas de letras utilizan estilo Vancouver? Depende de la revista en realidad. Es una decisión muy personal de la propuesta editorial que ellos quieran desarrollar. Ah, sí, o sea, sí podría ser. Ellos, o sea, uno podría tomar o asumir cualquier formato como director o editor de revistas. Este es el caso que estaba mencionando, ¿no? Esta es una revista, bueno, no es de letras, es de museología y patrimonio. Está cerca, ¿no? Y tiene como característica justamente esto de colocar las citas como números. Con números. Y son muy gráficos, o sea, a ellos les gusta, dentro de su estilo, colocar fotografías, figuras y tal, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, está este señor Jean-Pierre Isbouts y Christopher Brown, y luego cuando vamos a ver la primera cita es 1, ¿no? Al final del primer párrafo le han puesto 1. Luego, por aquí aparece 2, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente. Entonces, como es una revista de patrimonio y museología, les gusta mucho trabajar con imágenes. Aquí vemos la comparación de la última cena y tal. Y cuando nos vamos a las referencias, vamos a encontrar, estas son las notas. Las notas al final del artículo, y luego las referencias empiezan por la Claro, E. no están usando APA, Así es. No estamos usando es APA. otro estilo, sí. Así es. Luego es Lefebvre, ¿no? Es Martin Kemp, etc., ¿no? Entonces, ¿por qué menciono este caso? Porque yo hice un trabajo justamente dedicado a esta revista que era sobre museos en el Perú, y lo tenía en APA. Y tenía pues 2 o 3 figuras nada más, y me piden, ¿no? O sea, pon más figuras, pon más imágenes, ¿no? Entonces, ya, pues, le puse más figuras, lo hice más descriptivo, le cambié me fijé con mucho más detalle en las referencias, esto. Al final me lo aceptaron. Entonces va a salir probablemente ahora, es una edición 2021, pero va a salir publicado probablemente en abril o mayo de este año, porque va a salir en digital y sale en formato físico también. Y ya no es muy común, pero hay revistas que les gusta hacer eso y tienen los recursos para hacerlo. Yolanda. Y solo para complementar un poco la pregunta de Azalia, lo que también he visto es que
A veces nosotros decimos, ¿no? Normas APA, normas Vancouver, pero hay revistas que tienen su propio estilo, o sea, que no es ni APA ni Vancouver. Exactamente. Entonces, por eso es Es un mix. importante revisar efectivamente. Bueno, uno puede tener el trabajo, uno tiene, avanza, obviamente lo importante es la investigación, pero después, antes de enviarla, revisar los aspectos que van señalando. O sea, van diciendo ahí el estilo, te ponen incluso ejemplos, Sí. ¿no? De cómo. O te mandan plantillas también. Claro, o también revisar los artículos que se publican en esa revista, para que ahí te vayas dando cuenta si realmente es APA o es Vancouver, ¿no? Y he visto eso, o sea, que no necesariamente ni APA Exacto. ni Vancouver, ¿no? De repente tienen una especie de base de APA, pero ellos van combinando, ¿no? Porque hay cosas de APA, por ejemplo, que ahí no me gustan tampoco, ¿no? Pienso que no deberían ser así. Y entonces las revistas hacen eso, van adecuando, ¿no? Tienen su propio estilo, como lo señalabas. Solo eso. Excelente, Yolanda. Sí, efectivamente, cada revista va a tomar una posición al respecto y o sea, por decir, ¿no? Esta letra capital del título a mí me dio migraña. Porque cuando decían letra capital, en las situaciones en inglés, yo lo que terminé haciendo pues era descargarme un artículo y verme el mío y tratar de que vaya encajando lo más que se pueda, ¿no? Y efectivamente las revistas, cuando no son de un consorcio, como el CEBIA, por ejemplo, cuando son más bien independientes o son publicaciones de una universidad, suelen tener su propio estilo. Mauro, muchas gracias. Me tengo que retirar, tengo clases. No te preocupes, Moisés. Si estoy Gracias. viendo tu mensaje, voy a compartirles la grabación después. Gracias, hermano. Muy amable. Perfecto. Y también les dejo la tarea. Listo. A ver. Entonces, este tipo de marcas, como el Sevier, por ejemplo, son interesantes porque nos dan cierta libertad para quedarnos, por ejemplo, con APA, pero también nos dicen, oye, por si acaso, el ratio de aceptación de esta revista es tanto. Entonces, ya tú ves. Lo segundo es que varias de estas marcas, también por lo enorme, digamos, lo colosal de su historia comercial, tienen la opción, a veces es opcional, a veces es obligatoria, de que la revista ofrezca el acceso abierto por un pago. Y el pago lo hace el autor, ¿no? Ahí estaba el famoso APC, ¿no? Entonces, el APC, que son como cargos por publicación, permiten que el artículo salga publicado apenas lo acepten, sale publicado y está abierto al público. Pero el costo puede variar entre $1.500 y $3.500. Entonces, antes de enviar o sea, no solamente hay que mirar si la revista nos va a aceptar, sino también mirar si es que nos van a cobrar, ¿no? Por si acaso, en la universidad hay una directiva que dice que en lugar de bono nos pueden pagar el APC, pero hasta $2.000, y si la revista está en cuartil 1 solamente. O sea, Q3, Q2, Q4, Q3, Q2 no está incluido en esta opción, pero sí es Q1 y ya está aceptado el artículo, ahí la universidad puede desembolsar $2.000, pero ya no da bono directamente a los autores. Entonces acá, por ejemplo, tienen ambas opciones, ¿no? O sea, uno puede mandar el artículo y no pagar el APC, y solamente los que se han suscrito a la revista pueden ver el artículo directamente. O también uno puede decir, sabes que yo pago porque quiero que el artículo esté disponible a la vista. Pero si solamente tiene el Gold Open Access, entonces es una revista que va a cobrar obligatoriamente. Esta, por ejemplo, que solamente tiene el Gold Open Access, esta revista sí que va a cobrar para cualquier artículo publicado. Entonces, siempre hay que mirar esos detalles, pues son importantes, sobre todo cuando hablamos de marcas grandes, ¿no? El Sevier es una de estas, la otra es Taylor & Francis.
también con Taylor & Francis pasa más o menos lo mismo, ¿no? Es una marca grande, permite un envío de formato también relativamente convencional, ¿no? Usualmente los requisitos, las modificaciones que hay que hacer al artículo son muy, muy escuetas, ¿no? Tienen también diferentes rubros, ¿no? Y cuando uno entra a la sección de autores, puede ver si es que va a cobrar el APC obligatoriamente o lo va a cobrar opcionalmente. Hay una opción también dedicada a países en vías de desarrollo para cobrar menos o no cobrar, ¿no? Entonces, uno puede mandar un artículo o estar con un envío no completo y mandar una solicitud y preguntar si uno vive en Perú y tal, podría disminuir el costo o podría no cobrarse y esto. Yo pasé por eso. Y a la semana más o menos me respondieron, me dijeron que no. Pero podría darse que en otra situación, en otras circunstancias, sí haya un descuento o haya un cobro menor también. Ahora, Taylor & Francis tiene una cosa muy interesante. Supongamos que mandamos un artículo y la revista no lo acepta. Normalmente en Taylor & Francis son mucho de cuidar que el artículo, si es que tiene ciertas aptitudes, no se pierda, ¿no? O no salga del espectro de la marca. Entonces, lo que hacen es recomendar una o dos revistas, de repente no con tantas aspiraciones, pero que probablemente podrían aceptar. Obviamente el artículo va a pasar nuevamente por el juicio de los editores, de los pares y todo lo demás, pero es una revista que muy probablemente ofrezca más posibilidades. Igual hay que hacer la revisión, ¿no? Si es que va a cobrar obligatoriamente u optativamente el costo por publicación, ¿no? Por publicación abierta. Entonces, el embargo suele ser, aquí lo marcan 18 meses. O sea, si es opcional y publicamos aquí, el embargo probablemente sea de 18 meses o 12 meses aproximadamente, ¿no? Lo cual está dentro de la media, en realidad, de artículos aceptados y publicados. Así que también depende del número de artículos que tenga la revista, ¿no? Entonces, eso sí es bueno tomar en cuenta. Entonces, mirar, así como en el Sevier, si es que tienen la opción obligatoria o por suscripción. Y, este es el ejemplo de Taylor & Francis, justamente, ¿no? Aquí puse una revista, se llamaba así, aleatoriamente, ¿no? Accounting and Business Research, el tipo de artículo que era un artículo original. El país, porque están viendo la tarifa en función del país. Perú es de ingreso medio. Y el costo por publicación inmediata es 2.885. Ninguna revista va a cobrar si es que el artículo no ha sido aceptado. Pero cuando ya está aceptado, ahí inmediatamente uno tiene que desembolsar el dinero. Si es que es obligatorio. Si no, el artículo se pierde. Bueno, la última stage, lo pongo también porque, como les digo, comparte con estas otras dos marcas el hecho de contar con una forma de envío relativamente convencional, ¿no? O sea, incluso es open access ya de por sí, pero lo que hay que revisar en Sage es si es que esta revista igual está en Scopus. Porque una cosa es que la revista esté dentro de la marca y otra cosa es que esté encima. O sea, ese detalle, ¿no? Porque sí que busqué revistas aquí, encontré unas revistas que me parecieron muy, muy cercanas a lo que quería publicar, y cuando entro a Simago, no estaba. Entonces siempre hay que mirar por ambos lados, ¿no? Esta es la tercera, no hay mucho detalle aquí sobre sus particularidades, pero sí es bueno que sepan que buscando revistas probablemente terminen en algunas de estas marcas.
Maurito, justo eso te iba a preguntar, porque estaba revisando un poco la página y las revistas, ¿no? Algunas revistas en las que estoy interesada. En Simago, por ejemplo, he estado buscando una revista que me dice, lo declara, dice que está indexación en Scopus. Sin embargo, no encuentro la revista ahí. En Simago. Claro, en Simago, no la encuentro, ¿no? ¿Cómo se llama la revista? Es la revista del el boletín de la Academia Peruana de la Lengua. A ver. Vamos a ver si la encontramos. Ya. Voy a buscar por aquí. Voy a buscarlo por aquí porque a veces los nombres, el nombre de registro y el nombre el otro nombre puede ser distinto. Ya, este es el boletín. Acá dice formatos y plantillas. Acá aparece Scopus, Sí, ahí está Scopus. ¿cierto? Y se supone que este es el espacio del boletín dentro de Scopus mismo. Hay 17 artículos publicados. En el 2021, o sea, es una revista que ha entrado a Scopus en el 2021. Sí, recién. Probablemente esa es la razón por la que no está en Simago, porque Simago lo actualizan en julio. Ah, ok. Ya, O gracias. sea, sí, puedes ir con calma. O sea, Ya. con calma, ¿no? Gracias. Va a aparecer. Ahorita no, pero a mitad de año, por ahí. Ya está. Sí, son 17 artículos. Entonces, y es bueno que lo tengan linkeado de aquí. Porque yo he entrado, he presionado clic aquí, y me ha mandado al boletín, ¿no? A la página del boletín, pero dentro de Scopus mismo. Perfecto. Bueno, lo último, y también con bastante importancia, es la construcción del perfil de investigador. Nosotros cuando estamos enviando y publicando y todo esto, y justo fue el tema de conversación más temprano, cuando empezó esta sesión, el hecho de que ayer a las 3 de la tarde habilitaron la posibilidad de ingresar y postular para ser investigador RENACIC. Entonces, cuando entré, hoy día temprano, por acá está. Cuando entré hoy día temprano, ahorita estoy fuera de la sesión, ¿no? Pero vamos a iniciar la sesión y aparece un mensaje que dice: debido a la alta demanda para la calificación de investigadores en el RENACIC, hemos detectado problemas de saturación que venimos solucionando. Les recordamos que el mecanismo de ventanilla abierta permite clasificarse al RENACIC durante todo el año. Es decir, cuando solucionen este problema que es de carácter técnico e informático, van a tener la posibilidad de postular a RENACIC. Entonces, y va a estar disponible todo el año. Maurito, disculpa, ahí tengo dos preguntas. La primera, por ejemplo, cuando te dan una certificación de calificación como la que posees, ahí dice vigencia, tu vigencia, por ejemplo, es 16/12/2022, es decir, a fines de año vence tu calificación. Por lo tanto, ¿eso implica que debes postular desde ahora o deberías esperar hasta el mes de noviembre, no lo sé, ¿no? Para poder postular nuevamente, porque cuando te dan la certificación te la dan así, 2 años, efectivamente. Sí. Mi segunda pregunta es, para que te califiquen como investigador RENACID, efectivamente, como lo has señalado, ahora tiene más valor las publicaciones de revistas y en revistas indexadas, ¿no? Algunas, y no tanto ya la publicación de libros, no pesan tanto. Entonces, esa también, los criterios que ha ido utilizando RENACID han ido cambiando. Actualmente,
cuántas, porque yo recuerdo, a ver, te pedían una cantidad de artículos en Cielo y una cantidad de artículos en Scopus o Web of Science, ¿no? Sí. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuántos artículos se necesita o en Cielo, o en Web of Science, o Scopus? O sea, artículos que estén ahí indexados en esos rubros para poder calificar como investigador renacido. Esas son mis dos Las preguntas. preguntas. Para poder, por ejemplo, yo postular, ¿no? ¿Qué hago si no puedo tener 10 publicaciones de artículos, pero ninguna está, resulta que yo no realicé la tareita de investigar si está indexada, no está indexada, ¿no? Y entonces no vas a calificar, ¿no? Porque recuerdo que había un mínimo, ¿no? O sea, o eran 4 en Cielo o algo así, ¿no? 4 en Cielo o 2 en Scopus, ¿no? Solo 2 artículos. Entonces, actualmente, ¿cuáles son ese requisito mínimo, diríamos, ¿no? Hay una, a ver, te comento las dos preguntas en el orden en que las has presentado. La primera es que efectivamente aquí dice del 16 de diciembre del 2020 al 16 de diciembre del 2022, y está en nivel Carlos Monge 4. Entonces incluso puedo descargar la constancia, ¿no? Es como un certificado automático donde dice la ubicación y tal. Ahora, en teoría, yo puedo postular en cualquier momento. Por lo menos, si se supone que la ventanilla abierta se va a mantener durante todo el año, pongamos que la próxima semana esté esto arreglado, mando mi postulación y voy a ser evaluado nuevamente. Entonces, por jurisprudencia, porque yo he estado postulando antes, he estado con la antigua, con la primera, con la segunda, que es esta, de Carlos Monge y María Prostorowski, y con la tercera todavía no, que es la que corresponde a los niveles del 1 al 7. Entonces, cada vez que actualizas y te califican y te dan una categoría, eso cuenta 2 años en adelante. O por lo menos es como lo han hecho hasta el momento, ¿no? Sí, perfecto, no hay Sí, problema. Maurito, gracias. Ok, Yolanda, gracias. A ti. Y lo segundo, que es lo más importante, ¿no? Ahorita estamos en un proceso de migración. Prostorowski y Monge corresponden a la segunda versión de la escala de investigadores. Empezabas con Prostorowski, había 3 niveles de Prostorowski y luego 4 niveles de Monge, más arriba. Entonces, ahora lo están considerando desde el punto de vista de 7 categorías, ¿no? Efectivamente, ahora los Scopus no es que valgan igual, los Scopus valen de acuerdo con el cuartil. Si tienes un Q1 vale 5 puntos, si tienes un Q2 vale 4, si tienes un Q3 vale 3 puntos, y si tienes un Q4, perdón, vale 2 puntos. Un Cielo vale 1 punto. Los Latindex y los DOAC lamentablemente ya no puntúan, ¿no? Entonces, cada vez están un poco cerrando más los tipos de artículos que van a darte puntos. O sea, el mínimo es Cielo para darte 1 punto, y luego en Scopus están de 2 a 5 puntos de acuerdo con el cuartil que tengas. Pero aparte, tienes que tener 6 puntos solamente en el rubro de publicaciones. 6 puntos, ¿no? Eso aparte de tus grados académicos, ¿no? Porque vale un puntaje con licenciatura. Ha vuelto. Eso lo habían sacado, han vuelto a ponerlo. Con licenciatura, con maestría, con doctorado, también dan un puntaje diferente. También dan un puntaje, un no puntaje, pero sí una distinción por el H-Index 10 cuando llegas a la máxima escala, ¿no? Para ser VIP. Entonces, ¿qué es lo que sucede, no? A ver, vamos a guardar. Vamos a cerrar sesión. Vamos a poner otra vez nombre. Ya. Y abajo, así como te sale Sunedu, ¿no? Porque lo hemos retirado
o sea, es como importado de SUNEDU la información para los grados académicos, hay también un rubro relacionado con Web of Science y Scopus. Es decir, yo puedo poner manualmente el nombre de mi artículo, pero si lo pongo manualmente no me va a puntuar nada. De hecho, tengo este artículo que está en una revista que está en Scopus, pero por alguna razón no me lo han subido a Scopus. O sea, la revista está en Scopus, pero el artículo por alguna razón no la han subido. Ya les escribí, espero que lo solucionen. Si no lo solucionan, pues así son las cosas. Este artículo de acá lo he jalado de Scopus y está aquí, figura Scopus y figura Q4. ¿Cómo hacemos esto, no? ¿Cómo hacemos para que aparezca esto de Scopus, esto de Web of Science? Maurito, perdona, eso te iba a preguntar. ¿Cómo hace Maurito para que aparezca? Porque a mí no me sale. Claro, o sea, gracias. sí, no es un sistema muy amigable. No es digamos, tan sencillo, ¿no? Sino que nos ponen algunas condiciones. Bueno, dos cosas que siempre tenemos que tener en cuenta es tener nuestro ORCID actualizado. El ORCID, ustedes saben que es esta página dedicada a subir cosas de investigación. Y la otra es que cuando tengamos ya un artículo indizado en Scopus, la revista en la que hemos conseguido publicar nos va a generar un número, un código. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ese código yo lo asocio a mi cuenta de Renacid. Entonces, nuevamente, voy a entrar a mi sesión y cuando me pide, por ejemplo, ORCID, yo le pongo el ORCID. Cuando me pide Scopus, le pongo el número. Y cuando pongo detalles, me va a salir el perfil, ¿no? Está el número y todo. Entonces, este numerito me va a permitir a mí que cuando esté aquí, en Renacid, entro a producción académica, a la pestañita de producción académica, pongo importar trabajo, y desde importar trabajo pongo el Scopus. Entonces pongo el Scopus y me va a salir el tema. Ahorita no hay nada más por jalar. Pero si le pongo buscar y tengo un artículo nuevo, entonces lo que va a hacer Renacid es importar la información desde Scopus. Con cuartil, con nombre, con afiliación, con todo. Y de esa manera ya a la hora de postular me van a puntuar exactamente lo que corresponde. Esa es un poco la idea. Entonces, no es muy amigable, o sea, no es que te lo explican con mucha claridad, pero es más o menos así, cómo funciona la importación, ¿no? Ahora, con ORCID pasa más o menos lo mismo. O sea, tenemos nuestra cuenta de ORCID. ORCID también tiene para poder jalar o subir información, pero también, al igual que pasa con Renacid, podemos nosotros añadir, y lo añadimos desde el DOI, lo añadimos desde Search and Link, desde PubMed, ¿no? Y cuando ponemos Search and Link, tenemos diferentes bases de datos que podemos asociar con nuestra cuenta, ¿no? O sea, lo que hacemos aquí es una especie de convenio entre ORCID y las bases de datos que corresponden. Así como nos interesa Scopus, también podemos jalar de Redalic. No nos da puntaje en Renacid, de acuerdo, pero sí lo podemos jalar de Redalic como una referencia. ¿No? Igual vamos sumando por lo menos en CD. Si lo pongo de Scopus, ¿no? Nuevamente me va a pedir que lo relacione con algún artículo, con algo que vaya a jalar, y le pongo next, lo acepto y todo, y va a aparecer en esta lista, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar cuando vayamos a Renacid nuevamente. Ponemos importar trabajo, y lo ponemos desde, acá debería decir ORCID, pero lo han deshabilitado temporalmente, o inhabilitado temporalmente. Entonces, pero también podemos hacer eso.
Son cuestiones técnicas, simplemente. No tiene nada que ver con la parte académica, pero de alguna manera es como se está reconociendo. Ahora, hay una segunda situación, ¿no? Supongamos que a pesar de que hemos publicado en Scopus y que ya pues tenemos cierta, de nada Yolanda, tenemos cierta presión, por así decirlo, de que nuestro artículo esté publicado, de que tengamos el reconocimiento RENACIC y todo esto, ¿no? Normalmente cuando nosotros tenemos un veredicto, cuando mandamos la postulación a RENACIC, después de mes y medio más o menos, nos llega la notificación y nosotros podemos apelar. O sea, puedo apelar diciendo, fíjate que justo salió un artículo nuevo, o fíjate que justo lo han subido a Scopus, o fíjate que esta revista está en Scopus, y por alguna razón todavía no han subido mi artículo, porque puede pasar tiempo que lo publican en la revista, pero todavía no lo han publicado en Scopus, ¿no? Entonces eso también sucede, ¿no? Entonces, la cuestión es presentarlo de manera razonable, para que se pueda evidenciar que realmente estamos dentro del puntaje que se requiere. La otra pregunta es justamente la que tiene que ver con el nuevo reglamento. Voy a desconectar mi video un ratito para que haya más espacio. Particularmente creo que ustedes sí lo pueden ver, pero yo no, desde la interfaz de Zoom. ¿Qué es lo que nos pide en el nuevo reglamento? De acuerdo con el rubro de formación, el grado académico nos va a dar diferentes puntajes. El más alto es el grado de doctor, que nos da 10 puntos, y es el máximo que podemos tener en este rubro. Quiere decir, yo tengo 2 doctorados, ¿puedo tener 20 puntos? No. Puedes tener 20 doctorados, pero solamente te van a dar 10 puntos, ¿no? Porque hay gente que tiene 2 doctorados, ¿no? Los magísteres reciben 6 puntos, los títulos profesionales 4, bachiller 2, constancia de matrícula, es decir, estudiante 1. Tiene un puntito. La parte más competitiva probablemente sea esta, la producción, ¿no? Ahí están los Scopus y Web of Science, de acuerdo con el cuartil. Vamos a tener 5 puntos por Q1, Q2 da 4 puntos, Q3 da 3 puntos, Q4 da 2 puntos. Esto puede crecer sin puntaje máximo total. O sea, aquí sí es acumulativo, no como en los grados académicos. Mientras más publicaciones tengamos en estas bases de datos, más puntaje vamos a tener. Acá están poniendo también libros de actas que estén en Scopus o Web of Science, valen 1 punto, ¿no? Que son publicaciones generalmente un poco más sencillas, o un artículo en Cielo vale 1 puntito, ¿no? Pero en estos casos sí hay un máximo, puede llegar hasta 10 puntos nada más. Bueno, patentes, propiedades intelectuales, Indecopy, ¿no? No estamos hablando de libros, por si acaso, tampoco estamos hablando de textos de ficción, porque también intenté poner textos de ficción aquí, no me los aceptaron. Generalmente esto está asociado a inventos, ¿no? Inventos o software nuevo. En ambos casos se puede conseguir un puntaje, ¿no? No son modelos hechos a partir de una base, sino que son modelos nuevos, totalmente nuevos. Porque también he hecho trabajos con programas, ¿no? Y no los aceptan. Bueno, libros o capítulos de libros, siempre y cuando esto tenga una revisión de proceso de pares externos y otros estándares. Este punto es bien importante de mencionar porque cuando nosotros publicamos un libro por nuestra cuenta, de manera independiente, no nos dan puntaje. Pero si lo publicamos bajo un fondo editorial, bajo algún tipo de revisión de pares, y esta revisión de pares está declarada, entonces sí nos podrían dar algún puntaje, ¿no? El máximo es 10, como ven, igual sigue siendo más importante para esta escala lo de los artículos. Yolanda. Sí, Maurito, en relación con los libros, efectivamente he estado también revisando, e inclusive he visto que para los grupos de investigación, para calificaciones, ya no te califican si uno efectivamente, antes uno publicaba, ¿no? Ya no importa, uno invertía su dinero, pero uno publicaba. Ahora
hay que considerar, así como los artículos, en qué revista vas a publicar, también con qué editorial, como lo señala, o sea, que tenga pares de revisores externos o estar, tampoco es cualquier editorial. Lo que sí no me queda un poco claro es si las editoriales de todas las universidades, ¿no? Porque algo he escuchado decir, no, con la editorial de la universidad sí cuenta, ¿no? Pero tengo la duda si es si te publican las editoriales de cualquier universidad. O sea, estamos hablando de la editorial de la San Marcos, la editorial de la UCI, la editorial de la Católica, Pacífico. Ahí tengo la duda, ¿no? Entonces, Sí. por ejemplo, ya sé que voy a un capítulo de libro, entonces un equipo trabajamos, voy a publicar con la editorial de la San Marcos, pero no sé si eso sea suficiente para que pueda calificar, o también hay una especie de base de datos editoriales. Ahí tengo un poco la duda, no sé Sí. cómo será ese De tema. hecho, esa duda la tenemos todos, porque una cosa que justamente pregunté también fue esto, y lo que dijeron es que iba a haber una especie de reconocimiento de editoriales. Hasta el momento creo que todavía no se ha publicado. Y por lo tanto, esto se va probablemente a aclarar o a esclarecer a posteriori. O sea, ¿qué editorial te conviene para publicar? ¿No? Todavía no me arriesgaría a afirmar o a desmentir algo, ¿no? Es justamente en el caso de los últimos libros que he publicado en el fondo de la UCIL, ya están colocando edición con pares, ¿no? Y los pares aparecen en la página de créditos. Entonces, en principio, sí se podría pensar, pero hay otro criterio también, que es si el texto, el libro publicado es correspondiente a una investigación, ¿no? O es una publicación de carácter divulgativo o simplemente un texto universitario, entonces no calificaría. En este caso, todavía creo que no hay una última palabra para determinar si la editorial tal o cual tienen esa validez o ese reconocimiento. De hecho Ok, que sí, eso voy a investigar un poquito más acerca de eso. gracias. A ti, Yolanda. Bueno, el índice H, que tiene que ver H más 10, más de 10, es un rubro que no tiene puntaje, pero cuando ya se llega al máximo de puntaje, es un requisito para ser considerados como investigadores distinguidos. Eso lo vamos a ver en una siguiente tabla. Bueno, finalmente las asesorías de tesis, ¿no? Y esto es algo que se maneja de manera distinta en distintas universidades. Algunas publican un acta de sustentación, la hacen pública, otras publican una constancia, ¿no? Sin embargo, a la hora de entrar a RENASIC, lo que suelen pedir es simplemente un documento que afirme la validez de este trabajo, ¿no? Eso se puede hacer con dos cosas. Una es el link al repositorio donde está publicada la tesis, que puede ser Renati, por ejemplo, o puede ser el repositorio institucional de la universidad, y el otro es el documento donde aparece tu nombre como asesor o asesora. Vale diferente de acuerdo con el grado académico, ¿no? Si estás asesorando bachiller o título es medio punto, si es magíster un punto, si es doctor 2 puntos. Sí, de acuerdo, Elba, no hay ningún problema. Bueno, este es un criterio relacionado con la productividad en los últimos 3 años. ¿Qué es lo que sucede también? Que hay algunas personas que dejan de publicar por un tiempo y cuando dejan de publicar por un tiempo son retiradas de la base de datos. Y este es un problema porque pueden tener bastantes publicaciones acumuladas, pero luego dejan de producir y por lo tanto dejan de estar consideradas, ¿no? Más o menos como lo que vimos hace un rato con la duración o la vigencia el reconocimiento como investigador RENASIC, ¿no? Entonces, siempre hay que estar mirando este tipo de cosas, siempre hay que estar tratando de publicar porque si dejamos de publicar por un tiempo, desaparecemos, ¿no? Entonces, o mejor dicho, hay que registrarlo.
Porque si dejamos de registrarlo, desaparece. Porque podemos haber publicado, pero si no está ahí y si no hemos hecho la actualización, entonces no nos van a considerar. Y esta es la escala, ¿no? Los puntajes, basándose en los criterios que han visto, van de 10 puntos a 200 o más. Entonces, como ya han visto, alguien con doctorado tiene 10 puntos, en teoría calificaría, pero un requisito que se ha mencionado en una tabla anterior es que hay que tener 6 puntos en producción académica. Entonces, no basta con tener doctorado, también hay que tener 6 puntos en producción académica, de acuerdo con Scopus, Web of Science o Cielo, ¿no? De esa forma vamos construyendo nuestro perfil dentro de RENACYT. Entonces, como les digo, ahora estamos en una etapa de transición. Probablemente para los que vayan a postular ahora, en esta semana o en la próxima, que varios ya han prometido, van a ser evaluados sobre la base de estos criterios de evaluación, ¿no? Ese es el detalle. Ese es el tema. Bueno, ORCID ya lo hemos visto, ¿no? En esta plataforma vamos a poder unificar o integrar varias cosas. De hecho, cada vez que publicamos, estamos contentos porque hemos publicado, pero luego nos olvidamos de subirlo a nuestro CV, o nos olvidamos de subirlo aquí, o nos olvidamos de subirlo a RENACYT, ¿no? Entonces, siempre es bueno ir actualizando esto, el ORCID, ir actualizando el RENACYT, y también importar la información desde la fuente original, de manera que no haya objeciones a la hora de darnos el puntaje correspondiente. Algunos términos que hemos estado usando durante la sesión: APC, que se llama Article Processing Charge, que es lo que sucede cuando nos cobran por que el artículo esté visible para todo el mundo, ¿no? Automáticamente luego de ser aceptado. Los cuartiles tienen que ver con la ubicación de la revista de acuerdo con su índice de impacto, ¿no? En este caso el indicador es el número de citas que tiene la revista, no necesariamente el promedio por artículo, que viene a ser el H, ¿no? Los fondos concursables, este es algo que no lo he mencionado, pero es bien interesante, ¿no? Cuando nosotros publicamos, y esta publicación está asociada a un fondo obtenido por nuestro grupo de investigación, por nuestra facultad, por nuestra universidad, siempre se indica: este artículo es producto de un fondo concursable. ¿Es interesante esto? Sí, porque de alguna manera da la impresión de que hay un respaldo previo al trabajo. Y algunas revistas incluso lo publican, ¿no? Publican que este trabajo es producto o es consecuencia, ¿no?, de tal fondo concursable obtenido, ¿no? Los famosos grants, ¿no? Que claro que hay trabajos que necesitan dinero, ¿no? Dinero para procesar información, para movilidad, para asesoría técnica, ¿no? Lo que corresponde. Y este tipo de fondos son importantes porque dan o permiten esas posibilidades. ¿Cuánto da un fondo? Un fondo puede dar desde 30.000 soles, 40.000 soles, hasta $500,000. Depende de la envergadura, ¿no? Ayer estaba hablando con un amigo de España que quiere participar en la Fundación BBVA, que es un fondo que solamente lo dan en Europa, no lo dan acá. Entonces, él sería como el investigador principal, y nos dice, de repente podríamos ser como asociados o invitados. Bueno, otro término que hemos usado también es Thesauro, que es el repositorio de términos para la metadata. Ya saben que esto está muy vinculado a algoritmos y también a la elección de nuestras palabras clave, ¿no?, que es fundamental tenerlo en cuenta. Y antes de la actividad, me gustaría saber si hay alguna otra pregunta, porque este tema es amplio, tiene varias aristas y varios criterios también para poder vincularnos. Gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, profesora, ¿qué tal? Con respecto a las asesorías, en cuanto a la evaluación, ¿tiene que ver con el tiempo? O sea, ¿en qué año fue la asesoría? ¿O eso ya queda? Buena pregunta.
por ejemplo, yo he tenido asesorías en 2018, 2019, pero ya a partir de 2020 no he tenido asesorías. No hay nada que indique lo contrario. O sea, parece que no caducan. Ah, ya, esa es mi duda, porque como ahora todo caduca, incluso la evaluación de los artículos, entonces tenía Ujú. esa duda. Sí, parece que no. Así que, bueno, es mejor ponerlo que no ponerlo. Sí, Gracias. no, usted. Bueno, ahora sí vamos a la parte triste, ¿no? La tarea. Prácticamente, esta sesión la vamos a cerrar explicando la tarea, dando también el espacio para que los asistentes y los que nos van a ver en diferido, ¿no? La última parte, ya vayan teniendo presente esto, ¿no? La propuesta es justamente desarrollar una selección de una revista, ¿no? Es decir, tenemos este artículo, o tengo este artículo, ya, vamos a hacer una búsqueda de revistas en CIMAO, en Web of Science, en el Elsevier, ¿no? Y vamos a ver qué revistas son más afines a nosotros, a nuestro artículo, ¿no? Entonces, vamos a construir una propuesta de artículo, es decir, básicamente lo que es el título, la sumilla, las palabras clave, ¿no? Buscar, indagar, ¿no? Y elegir 3 revistas posibles para su publicación, las revistas que sean más cercanas, más afines, más idóneas, ¿no? Y luego determinar la más adecuada de acuerdo con diferentes criterios. La afinidad con la revista, el nivel de la experiencia o profundidad de la investigación, es decir, qué tanto puede dar la investigación para que sea deseable para la revista, y la inversión, porque hablamos también de repente pagar el APC, de repente tener que hacer adaptaciones como las que hemos visto en la revista italiana, o tener que traducir el artículo al inglés, ¿no? O la inversión de tiempo, porque de repente nos van a aceptar, pero nos van a aceptar de acá al 2024, ¿no? Todos esos factores de alguna manera van a ser importantes. Hay temas que tienen más caducidad, ¿no? Dios quiera que el 2024 el COVID no sea un tema tan interesante, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta es la tabla de clasificación donde vemos la propuesta de artículo, está claramente definida, o sea, nuestro artículo es consistente en sí mismo, las palabras son identificables y permiten no solamente una identificación del tema del artículo, sino también que son útiles como metadata, la afinidad con la revista, la dificultad, o sea, no estamos aspirando a Nature, que tiene H365, ¿no? Sino que estamos aspirando a una que sea viable, ¿no? Y la decisión es racional en cuanto al tiempo, recursos, ¿no? Y criterios a desarrollar. Cada uno de estos rubros vale un máximo de 4 puntos. Si lo hacemos más o menos, nos sale 2 puntos, y si no lo cubrimos, nos sale 0 puntos. Ahora, para efectos prácticos, yo les voy a compartir esta presentación. Ah, no. Lo que les voy a compartir es este documento. Ahora sí. En calidad de editores. Y la presentación se va a hacer, se va a construir dentro de este documento. Cada hoja tiene un número de grupo diferente. Acá ponemos los nombres de nuestros integrantes, el título propuesto, la sumilla del artículo, las palabras clave, primera, segunda, tercera revista. Y esto es lo más importante, ¿no? ¿Por qué hemos decidido esta revista y no las otras? ¿No? Y abajo está para la calificación, que esta es la parte que yo voy a llenar. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? En este rato, si gustan, si tienen ya algún contacto dentro del grupo, pueden ir eligiendo a sus compañeros o compañeras. Si gustan, lo pueden ir trabajando durante el tiempo, esta tarde, mañana,
y lo presentan el día jueves, o lo van pensando en su artículo, y el día jueves mismo ya se integran en grupos con todos los compañeros y van desarrollando esta idea, ¿no? La idea es razonar, buscar, indagar y proponer. El día jueves, yo lo que voy a hacer es armar pequeños grupos dentro de Zoom para que puedan dialogar, puedan conversar, puedan tener ese espacio, y de acuerdo a cómo vayamos avanzando, vemos la posibilidad de que algunos grupos puedan presentar, o sea, exponer brevemente sus decisiones, su posición, su postura y todo esto. Eso va a ser bien interesante porque van a poder mostrar las revistas, van a poder mostrar las indicaciones para los autores, van a poder justificar sus decisiones también, lo cual creo que va a ser muy interesante para todos, ¿no? Entonces, esa sería la propuesta para el día jueves. Bien. No sé si hay alguna pregunta. Ah, claro. En el caso de ustedes, podrían juntarse para plantear un borrador Y de ya justo tenemos, fact-checking. sí, ya estamos justo trabajando en eso, así que ya estamos. Bacán. Así que el artículo, montan aquí la metadata del artículo, y luego básicamente es el tema de ponerlo el día jueves, ¿no? Subirlo acá y presentarlo el día jueves. Muy bien. ¿Alguna otro comentario o pregunta? Ujú. Justo hay tres, ¿no? Pedro, Sandra y Livingston. Ya está. Sí, Mauro. En nuestro caso ya, como te señalamos en la primera reunión, ya estamos trabajando los tres. Ujú. Bacán. Con ese trabajo pueden presentarlo. Si gustan lo van llenando ahora, o lo van llenando el día jueves, porque ya lo tienen. Entonces es más fácil también. Vale. ¿Alguien más por ahí que quiera comentar algo? Si tienen ya su tema, su trabajo, simplemente lo van avanzando y de repente se juntan con alguien más para el día jueves ir cerrando, ¿no? Vale. Entonces, esa es la tarea. Si queda alguna pregunta, aprovechen antes que cerremos la sesión. Luego el jueves nos juntamos para hacer el trabajo en equipos. Mauro, solo decirte, ya está para que nosotros podamos editar, ¿no? En las carpetas compartidas, ¿no? Esto de aquí, Estamos sí, todos ahí. ya están, se los he compartido por el chat. O sea que ustedes pueden ir ingresando Perfecto. la información, todo. Perfecto. Ujú. Bacán. Listo. Gracias, Mauro. Maurito, una consulta. Para el día jueves, entonces, lo que necesitamos es la conformación de grupos, nada más. El jueves conforman el grupo, van avanzando su trabajo, las palabras clave, las revistas, ¿no? O sea, todo lo que es el trabajo en sí lo pueden hacer el jueves. Van buscando las revistas, las van ingresando, vamos a hacer un poquito de asesoría, o sea, voy entrando a los pequeños grupos, y luego, si queda tiempo, como por ejemplo que ya en el caso de Sandra, Pedro y Livingston ya lo tienen avanzado, o ya tienen el artículo hecho, ¿no? O avanzado, explican las razones por las cuales elegirían esta revista en lugar de estas otras dos, ¿no? Por ejemplo. Ok. Ujú. Maurito, un favor, ¿tú crees que puedas enviar el enlace por medio del correo? Porque creo que vas a compartir también la grabación, ¿no? Sí, voy a Por compartir la favor. grabación y este Ujú. enlace. Sí, Ya, perfecto. Gracias. de nada, Anita. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Mi pregunta es, ¿debemos tener ya un tema definido? Es un borrador de tema. Y O de sea, acuerdo al tema, la revista que sería la adecuada. sí, Ya, exactamente. gracias. ¿El tema puede ser educación?
Sí, en caso de Elba o el Para suyo, poder asociarme con Elba, sí. exactamente. Hemos pensado lo mismo. Gracias. No hay de qué. Bien, entonces hoy día ya estamos cerrando la primera sesión. Si gustan, pueden ir alimentando este documento, lo he compartido por aquí, pero también lo voy a compartir por el correo. También la grabación, cuando esté lista, la comparto en un solo paquete. Y reiteramos las indicaciones. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Gracias, Livingston. Mauro. Gracias, Sandra. Espero que les haya sido de utilidad este rápido recorrido al mundo de envío de artículos. Y mañana vemos sus productos. No, el jueves vemos sus El productos. jueves. Ujú, el jueves. Cuídense mucho. Nos estamos viendo pronto. Nos vemos, Listo, Mauro, nos cuídate. vemos. Gracias. Chao, Chao, chao. chao con todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias, nos estamos viendo.